Hola, ¿cómo estás? Bueno, te contaba en el video anterior a este de qué se trataba esta convocatoria. Mi idea con este tutorial es llegar a personas que sepan hacer fieltro para compartirles el proceso que utilizo para hacer estas máscaras de fieltro que están muy compactadas y que nos sirven como barrera efectiva en este momento en el que necesitamos todos proteger. Para poder hacer este producto trabajé mucho en lo que tiene que ver con la compresión del fieltro en un principio y con el micronaje de la fibra que estoy usando. O sea que va a ser muy importante que tengas en cuenta cómo vamos a trabajar en esos aspectos. En todos los aspectos técnicos, te diría. Me gustaría que pongamos hincapié en esa parte del tutorial. Esto no es un tutorial para hacer una artesanía, es un tutorial bastante técnico y bastante específico dedicado a poder resolver este tipo de pieza para que la pieza cumpla su función. Así que bueno, lo primero que te pido es que trabajemos de forma responsable. Yo te voy a explicar de la forma más clara posible todos los pasos a seguir y te pido que pruebes, que hagas pruebas, que si vos ves que no te sale, no dones una mascarilla que posiblemente no pueda cumplir su función porque técnicamente no está bien realizada. Eso te lo pido por favor porque sería una manera de que este tutorial no sume, sino que reste. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que trabajemos todos responsablemente. Entonces, además de que hagamos mucho hincapié en lo técnico, otra cosa que me parece sumamente importante de destacar es que cuando vos dones estas mascarillas, también le expliques a la persona que va a recibirlas que estas mascarillas, por el material en el que están hechos y por la forma en la que están hechas, son reutilizables porque pueden esterilizarse. Se pueden esterilizar de forma casera, hirviendo la pieza en agua hirviendo, en una ollita en agua hirviendo durante varios minutos. El único problema en ese caso pasaría a ser el elástico, y en caso de que la persona lo vaya a hacer de esta manera, se le podría sugerir que si lo va a reutilizar y si el elástico se llegara a deteriorar con el hervor, se le pueden también coser cualquier tipo de cintas con las que los podamos atar, pero bueno, es importante que el barbijo es reutilizable y que se puede esterilizar mediante método casero por hervor y también en esterilizadores profesionales. Bueno, empecemos hablando del material. El material que vamos a utilizar es exclusivamente merino extra fino. Te voy a pedir que esta variable no trates de modificarla. Yo ya hice pruebas en un montón de tipos de fibra. La fibra adecuada es esta y por un montón de motivos, pero el motivo principal es la compresión que nos permite en nuestro fieltro. El merino comprime de tal manera que es, digamos, el responsable de que la mascarilla quede realmente compacta y funcione realmente como barrera. El merino que vamos a usar va a ser de máximo 20 micras, de ahí para abajo, 18, 19, lo que tengas. Pero es importantísimo que sea merino extra fino. Eso lo primero y por un lado. Y la segunda característica fundamental también en el caso de una mascarilla que va a ir sobre la cara es que el merino es suave. Si nosotros trabajamos en una fibra más gruesa, además de que no vamos a lograr la compresión, cuando la apoyemos sobre nuestra cara va a ser tremendamente molesto. Eso va a llevar a que tengamos la sensación de sacarnos la máscara, ¿sí? El impulso, perdón, no me salía la palabra impulso, el impulso de sacarnos la máscara de la cara. Bueno, un paréntesis. Como les decía, este video está dedicado o digamos, dirigido a personas que ya tienen conocimiento. Yo hay un montón de cosas que doy por sabidas, que entiendo que si no se entienden es porque no estás en el lugar de práctica como para poder realizar este tutorial. Discúlpenme, pero la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posibles y no voy a responder en este caso, sí en los casos de los otros tipos de enseñanza que doy, pero en este caso no voy a responder preguntas de tipo
nivel básico, digamos, que dejen ver que la persona no comprende el proceso. Vamos a trabajar en técnica de molde. La técnica de molde es una técnica que hacemos en fieltro a partir de un molde plano y que nos permite realizar una pieza volumétrica, como el barbijo que les mostraba, una pieza volumétrica a partir de un molde plano. La construcción de este molde ya tiene calculada la compresión de la pieza, o sea, de este molde salió esta pieza. Fíjate que la compresión, estamos trabajando en una compresión mayor del 60%, ¿sí? Esto es muy importante de tener en cuenta. Este es el molde de esta pieza. ¿Cómo construyo este molde? Para construir este molde voy a necesitar un material plástico y flexible, lo más finito posible. Este material en particular es el aislante que se usa para los pisos flotantes. Pero puedes usar goma eva, puedes usar aquel plástico con el que te encuentres en tu casa que sea flexible y que sea compacto y flexible. Si el material cumple con esas condiciones, vas a poder hacer este molde de fieltro. Bueno, te muestro bien de arriba el molde para que luego puedas copiar la forma y realizarla, teniendo en cuenta cuáles son las medidas. La medida del alto, la medida de punta a punta del molde, va a tener que tener 31,5 centímetros, mientras que la parte más ancha de esta especie de gota va a tener que tener 17 centímetros. La forma de esta gota va a permitir llegar a esta forma de barbijo. No es solamente la forma del molde, ya veremos que además influye muchísimo la dirección de la lana y también cómo vamos a amasar nuestra pieza. Bueno, lo primero que quiero mostrarte es cómo debería ser el desmechado que hagamos sobre el molde para que la máscara sea liviana, pero quede a su vez bien compacta. Es muy importante que tengas en cuenta que esta máscara lleva como máximo 12 gramos de lana. Esa cantidad de lana va a ser, por supuesto que esos gramos van a variar un poquito según el micronaje, pero como los micronajes de los que estamos hablando son muy cercanos, no creo que te haga la diferencia. Digamos que poder trabajar con ese peso se logra a partir de un buen desmechado. ¿A qué llamo desmechado? Porque bueno, este tutorial me lo pidieron de un montón de lugares y por ahí usamos palabras diferentes. Yo llamo desmechar a sacar pedacitos de lana y trabajar con estas mechas, digamos. Por eso le llamo desmechado. Yo voy a hacer ahora un simulacro sobre una superficie negra con el merino blanco para que vos puedas ver la superposición necesaria del desmechado para poder lograr la mascarilla en solo 2 capas de lana. Te voy a mostrar ahora sobre una superficie negra para que quede bien claro cómo tiene que estar apoyada la lana, cada mecha de lana respecto de la otra. Espero que se vea bien. Elegí una superficie negra, esto es solamente para que veas cómo poder desmechar parejo. Voy a sacar muy suavemente, muy poca cantidad de lana y voy a superponer un desmechado sobre otro, intentando generar una densidad de cantidad de lana pareja. Esa densidad pareja la da la superposición de un desmechado sobre otro, tanto en un sentido como en el otro. No importa la dirección en la que estés poniendo la lana, es importantísimo que la densidad que vos leas de cantidad de material sea pareja. ¿Por qué trabajo con un color negro de abajo? Porque me da la pauta en dónde falta material. En este mismo ejemplo nosotros podemos ver, por ejemplo, más material aquí, más material aquí, más material aquí. Se lo ve por la diferencia de color. Yo puedo arreglar si veo que hay poca densidad de lana en algún lugar y corregir específicamente en ese lugar. Entonces, sería el desmechado ideal, un desmechado fino, bien superpuesto,
que nos dé la posibilidad de una trama pareja. Por el contrario, si yo desmechara de forma irregular, lo voy a hacer mal a propósito, y pusiera la lana de esta forma, en una forma en la que no queda una superficie pareja, estoy siendo alevosamente errática, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Pero esto no nos va a dar una trama pareja, no va a hacer que la pieza comprima de forma pareja y además va a dejar lugares mucho más vulnerables respecto de la función que tiene que cubrir la máscara. Bueno, y ahora sí vamos a trabajar sobre el molde. Es importante tener en cuenta que además del molde necesitamos direccionar las fibras y nuestro desmechado sobre este molde para que la forma después, la forma que nos va a permitir ponerlo sobre nuestra nariz y sobre nuestra boca y que no nos quede pegada y que sea cómoda, además de la forma del molde, necesitamos acompañarla con la dirección de cómo va a estar puesta la lana. Entonces, así como te explicaba recién, el desmechado en una trama vertical, únicamente vertical, ahora te voy a mostrar las direcciones que tiene que haber sobre este molde, para trabajar específicamente este molde, ¿sí? Estas direcciones son para este molde y para hacer una mascarilla. Si quisiese hacer otra cosa con este mismo molde, podría direccionar la lana de forma diferente. En este molde y para esta mascarilla, para que esto se transforme en esto, lo que debo hacer es acomodar la lana en las siguientes direcciones. Primero voy a trabajar en función de este punto, voy a un punto central aquí, sobre este lado, y voy a trabajar la dirección de la lana en forma radial respecto de ese punto. Así en toda la pieza, excepto en este borde. En este borde, que va a ser el borde de nuestro corte de la máscara, ahí voy a necesitar trabajar la dirección de la lana en este sentido. Yo ahora te lo voy a mostrar prácticamente, pero te lo quería aclarar primero de forma verbal. Entonces, comenzamos acomodando la lana con muy buena superposición, desmechando fino, como te expliqué recién, en toda la superficie del molde. La lana tiene que estar pareja, o sea, la cantidad de lana, la densidad de lana debe ser pareja y eso lo damos por superposición de desmechado. Repito y repito y repito, pero esto es súper, súper, súper importante. Yo, por ejemplo, en estos lugares, aquí y aquí y aquí, fundamentalmente veo que faltó material. Agrego a partir de la observación. No hagan el desmechado como un acto mecánico, acompañen el desmechado con la observación. Fíjense que me pasé un poquitito de acá de mi borde, ¿sí? Lo mismo voy a hacer aquí y voy a completar el desmechado, pero con la otra dirección que yo les mencionaba, que va a ser la dirección que acompañe a la línea de mi borde. Entonces, siempre intento que la densidad de la lana sea pareja. Una vez que terminé mi primera capa, voy a hacer la segunda capa. En la segunda capa voy a trabajar toda la capa, o sea, como si fuese esta misma dirección que se fuese cerrando hacia este punto. Entonces arranco con una segunda capa en la misma dirección en este sector del molde. Y luego voy a desmechar siguiendo ese pequeño arco que tenemos hasta llegar a ese mismo punto central que les mencionaba cuando hice la primera capa, desde donde salimos de forma radial en la primera capa. Entonces me voy a ir acercando
hasta llegar a este punto. Y una vez que tengo así una densidad de lana pareja y muy fina, voy a proceder a mojar con una lluvia de agua. Yo no trabajo con agua jabonosa, trabajo con agua y agrego jabón a partir de una red, pero si ustedes trabajan con agua jabonosa, tengan en cuenta que el agua o sea, que tenga poca cantidad de jabón y que no sea muy densa, porque al caer el agua con mucho jabón y queda como medio gelificada, lo que sucede es que por ahí te separa la trama esta que tanto trabajo nos dio armar. Entonces yo trabajo con agua sin jabón y lo que hago es apoyar sobre la trama una red mosquitera, en este caso de plástico, pero podría ser perfectamente de tela. Traten de que no sea de metal porque se oxida. Y con jabón blanco, yo trabajo con restitos porque tengo de trabajos anteriores, lo que hago con el jabón blanco es pasarlo sobre esta red. La red hace un efecto rallador, por decirlo de alguna manera, y lo que me permite es agregar la cantidad de jabón que yo necesite sin trabajar con un agua espesa. Voy a levantar la red y voy a tapar con el pluribol. Y voy a terminar de distribuir el agua para que la pieza quede bien aplastada, o sea, que la lana, perdón, quede bien aplastada, ¿sí? Que no haya ningún tipo de parte seca. Por ejemplo, acá tengo seco, lo que hago es insistir en ese lugar. Una vez que tengo esto hecho, lo que hago es dar vuelta mi pieza para el otro lado y voy a volcar todo el excedente de los bordes hacia adentro. Otra cuestión acá bastante importante es que cuando ustedes vuelquen el excedente sobre el otro lado del molde, al tocar este borde sea bien marcado. De la misma manera lo hago de este lado. Un pedacito de jabón acá. Una vez que tengo el excedente volcado hacia esta parte, ese excedente va a ser la unión de mi pieza, voy a desmechar el otro lado, teniendo en cuenta que yo lo di vuelta y lo que estaba antes de este lado ahora está de este. Entonces el punto desde el que yo empiezo a trabajar de forma radial, en lugar de estar ubicado de este lado, ahora está aquí. El molde es levemente diferente de un lado y de otro. Yo ya se los mostré antes de arriba para que lo pudieran ver, pero esa leve diferencia a la hora de amasar va a venir, o sea, a la hora de darle forma a la mascarilla nos va a venir bien. O sea, que traten de copiarlo así, con esta leve diferencia. Esta panza está más salida, esta panza está más, o sea, está más salida y más metida desde aquí y más salida aquí. Mientras que esta panza, que es la panza que yo voy a cortar, la panza que va a ir sobre la cara, está más salida desde aquí y más metida aquí. Bueno, una vez que hicimos todo el otro lado y dimos vuelta todos los excedentes de los bordes, voy a trabajar de este lado. ¿De qué manera? Exactamente de la misma que trabajé del otro lado. Bueno, ahora vuelvo a lo mismo. Voy a mojar primero con agua. Y luego con una red voy a agregar jabón. Exactamente igual que lo hice del otro lado. Una vez que tengo esto así, tapo para de vuelta aplastar bien toda la lana.
Me refiero con aplastar que la humedad se distribuya sobre toda la fibra, que toda la fibra esté húmeda. Y cuando lo logré, doy vuelta y voy a girar el excedente que vino del otro lado sobre este lado de la mascarilla. Es súper importante que cuando giren el desmechado, fíjense que yo no me preocupo demasiado por estos pliegues, pero sí porque quede bien adherido, o sea, bien pegado la lana que vuelca a lo que es el borde del molde. Les sugiero que pasen el dedo así y sientan el borde del molde. Una vez que tengo este trabajo hecho, tenemos dos opciones. Vamos a empezar con los diferentes tipos de amasado que van a dar lugar a la compresión. El primer tipo de amasado tiene que ver con lograr que las fibras se empiecen a entrelazar, que las pequeñas vellosidades que tiene la fibra se enlacen con las vellosidades de la otra fibra y se empiecen a armar nuestra red, digamos, por decirlo de alguna manera. Ese tipo de amasado se puede hacer de dos maneras. Yo ahora se los voy a mostrar en forma manual para que esto pueda llegar a todo el mundo, pero como todas acá conocemos las técnicas de fieltro, esto que yo voy a hacer ahora de forma manual, perfectamente lo pueden, digamos, acelerar y trabajar de forma más rápida con una lijadora. Aquellas personas que tienen lijadora lo hacen con lijadora, van a ir mucho más rápido. Las personas que no tienen lijadora lo hacen a mano. Esto yo como para mostrar, si bien yo trabajo generalmente con lijadora, como para mostrar que se puede hacer perfectamente a mano y que no hay ninguna necesidad de tener una lijadora, se los muestro a mano. Lo primero que vamos a hacer es trabajar, o sea, copiando el movimiento, la lijadora orbital lo que hace es copiar. O sea, genera el mismo movimiento que lo podemos generar nosotros con la palma de la mano, la palma completa sobre la pieza, trabajando con una fricción medianamente suave, no tiene por qué ser muy fuerte. También voy a trabajar, digamos, masajeando los bordes de la pieza. Este proceso lo voy a hacer más o menos por unos 3-4 minutos de cada lado de la pieza, cubriendo toda la superficie. Primero este lado, después el otro. Una vez que hiciste el otro lado, los 3-4 minutos, das vuelta a la pieza y trabajás otro lado. Bueno, una vez que trabajamos la superficie con la mano o con la lijadora, vamos a poder pasar al siguiente punto de amasado. Pero para saber que podés pasar al siguiente punto de amasado, la forma es pellizcar un poquitito y que salga apenas un cachitito de lana. La lana tiene que estar ya enlazada entre sí y no tiene que salir mucha cantidad de lana, apenas una fibrita. Esa es la forma de saber que ya podés pasar al otro tipo de amasado. Para pasar al otro tipo de amasado, primero tenemos que liberar el molde. O sea, primero tenemos que hacer el corte que nos permita sacar la mascarilla de lana de nuestro molde. Para eso vamos a recordar que esta forma, o sea, lo de la panza más salida, es la forma que va, o sea, copiar la forma de la nariz y la boca, mientras que esta forma es la que va a ir sobre la cara. Por lo tanto, nuestro corte va a ser de aquí hasta aquí. Bueno, voy a proceder a cortar abriendo un pequeño agujerito en la punta del molde y después cortando por el medio. Así cortan todos. Con mucho cuidado de no romper el molde. Una vez que tienen todo el molde cortado, ¿sí?, lo retiran, perdón, el fieltro cortado, no el molde. Lo retiran y lo que vamos a hacer es pasar al siguiente tipo de amasado. Ahora vamos a ir trabajando el amasado de diferentes formas. Siempre la forma de amasado va a ir
subiendo en potencia, subiendo en presión, subiendo en fricción. Vamos a ir siempre de más suave a más fuerte y siempre tratando de acompañar con el amasado la forma que le queremos dar a la pieza. La forma está dada por el molde, por la forma del molde, por la dirección de las fibras, también por la forma en la que amasamos la pieza, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es apoyar la pieza sobre nuestro pluribol. Si no tienen pluribol, lo pueden hacer sobre cualquier plástico. Lo importante acá es que el pluribol tiene una textura que hace que nuestro amasado vaya más rápido. Pero si tienen cualquier bolsa de residuos, sobre cualquier cosa pueden hacer lo mismo. Fíjense que yo voy a hacer como un trompo sería, no sé, como una calecita ahí. La punta esta sería la punta de afuera de mi barbijo y voy a empezar a ponerlo así y empezar a amasar la pieza teniendo en cuenta la forma. Así yo estoy trabajando sin deformar la pieza. Y cada tanto lo que voy a hacer es abrir la pieza, girarla un poco para que estos pliegues no se afieltren y volver a amasar. A la pregunta, Mica, ¿cuánto tengo que amasar? Acá todavía falta. Hay que amasar bastante y hay que amasar hasta llegar a la medida del barbijo. Eso se los voy a mostrar al final. Pero bueno, es importante que continuemos primero con este tipo de amasado, rotando siempre la pieza para, les repito, no se fieltren los pliegues, volviendo a poner siempre el centro afuera y fieltrando en este sentido. Si no tienen una superficie rugosa como la del nylon de globitos, también podrían utilizar otras superficies rugosas como pueden ser, qué sé yo, por ejemplo las alfombritas antideslizantes que se usan para el baño, ¿sí? Eso sirve un montón. O hay muchas gomasebas texturadas que también vienen muy bien para este tipo de función. Bueno, cualquier superficie plástica rugosa. También podría ser una toalla. Lo que pasa con la toalla es que va absorbiendo la humedad de nuestra pieza y entonces tendríamos que ir rectificando humedad cada tanto. Ustedes van a ir notando, como yo en este momento, que la lana se empieza a compactar. Bueno, una vez que tengo una pieza más o menos firme, puedo pasar a un amasado que es un poco más fuerte, que hace que la pieza se comprima más rápido, que es amasar la pieza en bollo, entre mis manos. Siempre que paso a un amasado más fuerte, tengo que tener en cuenta que la pieza se va a achicar, a compactar mucho más rápido, como les decía recién, y que eso tal vez genere que se peguen partes de la pieza que yo no quiero que se peguen. Entonces, voy a hacer este trabajo todo el tiempo controlando que mi pieza no se esté pegando en ningún lugar que yo no quiera que se pegue. Quiero decir, hay veces que yo sigo amasando, me entusiasmo, me pongo a hablar con alguien o a ver una serie o lo que fuera y, por ejemplo, se me filtra un pliegue y tengo que deshacerlo y demás. Entonces, es importante que cuando paso a un modo de amasado un poco más fuerte, tengo que siempre controlar la pieza. Este amasado fuerte, de todas maneras, lo voy a alternar con el amasado que estaba haciendo antes cada tanto para que mi pieza no pierda la forma. Entonces, vuelvo a poner mi centro de barbijo, que ya está achicando bastante. Aquí vuelvo a generar como un... no sé qué sería esto. No me sale la palabra. Hoy estoy sin palabras. Y amaso de esta manera. Esto como que afianza la forma que le quiero dar a mi barbijo. Modela. Y vuelvo al otro tipo de amasado. Abro, controlo, chequeo y vuelvo al otro. Y así voy a ir alternando el sistema de amasado entre el bollo
y el rollo contra una superficie rugosa que acompañe la forma. ¿Ven cómo ya va achicando un montón? Fíjense que ya la pieza achica un montón, pero todavía no llegamos al tamaño que necesitamos. ¿Cuál es el tamaño que necesitamos? Yo como parámetro me conseguí una de las mascarillas reglamentarias y sé que como ese molde está hecho en base a esta pieza, cuando yo llego exactamente a esta medida, es que estoy ya en el 60% que yo calculé para el molde. Entonces voy a tener siempre de referencia la pieza del tamaño al que tengo que llegar con el amasado. La mía todavía le falta. Así que yo voy a seguir amasando, alternando estas dos formas de compresión, el bollo y el rollo. Cuando la pieza ya está como más cercana al tamaño que tiene que tener, una cosa que puedo hacer es amasar con las manos, pero no en bollo, sino afieltrando la parte abierta, la cierro como en un rollito y la amaso solo en esa parte. ¿Para qué es eso? Para que el fieltro que va a ir alrededor que va a sostener las mascarillas sobre la nariz y la boca, se achique solo esa parte. Al achicarse solo esa parte va a hacer que la punta salga y que esto no me quede voladito, ¿sí? que quede realmente sobre la cara. Entonces, sobre el final puedo trabajar la pieza de esta manera. Bueno, una vez que yo veo que llegué al tamaño indicado, sé que llegué porque sé que estoy en esa relación que les decía del 60%, y también porque tengo mi referente. Esto de tener un referente es bastante útil. No es que sea imprescindible, es como la lijadora, o sea, con esto van a ir más rápido, pero no quiere decir que las medidas reglamentarias no las puedan sacar de internet o de cualquier lado. A mí me vino muy bien tenerlo y me ayuda a la hora del modelado, porque ahora viene el modelado. Una vez que ustedes llegaron al tamaño indicado, primero lo que van a hacer es enjuagarlo. Yo en este caso no lo voy a enjuagar porque bueno, tendría que cortar con todo el tema del tutorial y bueno, por suerte hay un montón de gente pidiéndome el tutorial y quiero hacerlo más rápido. Pero lo que van a hacer una vez que lo enjuagan es, si tienen un centrífugo sin calor, pueden agarrar, y si hicieron varios barbijos, poner un centrífugo para sacarles todo el agua. Si no, simplemente lo pueden poner adentro de una toalla y retorcer la toalla para sacarle la mayor cantidad de agua posible. Y si ustedes no tienen una mascarilla de las reglamentarias, lo que van a hacer es simplemente con la mano, esto ya tiene todos los componentes para que la forma se dé prácticamente sola, pero con las manos desde adentro ustedes pueden modelar perfectamente la mascarilla. Si no se animan con la mano o les es más complicado, para eso les digo que está buenísimo el recurso de agarrar una mascarilla y tenerla para modelar un poco la pieza. No les va a ser muy difícil, es llevar a que la pieza cumpla, o llegue a ese formato, ¿sí? Una vez que la pieza está así, lo único que hace falta es dejar que se seque. Esto, todas somos fieltristas, todos sabemos que tenemos que dejar que la pieza se seque completamente quieta, sin tocarla, para que conserve la forma. Entonces, vamos a dejarla así hasta que esté bien seca y después vamos a proceder a coserle, acá está, a coserle el elástico, o si quieren ponerles algo que posibilite reutilizarlo más veces, también pueden ponerles tiritas para atarlas simplemente atrás. Yo las cosí, no las pegué porque, bueno, cosiéndolas es más firme, pero ustedes lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Un detalle, y hay mucha gente por ahí que no le gustan las irregularidades de los bordes del fieltro. Este barbijo quedó así con estas irregularidades después del corte que yo hice sobre el molde. Yo, si quiero que mi barbijo quede que el borde me quede súper prolijo, bueno,
tengo ganas, puedo agarrar y con la tijera puedo recortar ese borde para que me quede completamente derecho. El fieltro no se deshilacha. Se va a abrir un poquitito, tipo esponjita, que incluso si esa abertura no te gusta, podés volver a fieltrar para que se selle. Bueno, ese es todo el proceso. Una vez que se seca, ya sabes, tener paciencia para que se seque, y una vez que se seca, le cosés o los elásticos o las cintas y está listo. ¿Cómo lo entrego? Yo creo que cada una tiene que buscar en su comunidad a quién entregarle los barbijos según las necesidades que encuentra en su comunidad. Yo, en mi caso, estoy trabajando para entregarle a una doctora de una institución en particular, pero cada uno puede trabajar para el sector que crea necesario o para aquellas personas que estén cercanas a ustedes. Yo les recomiendo que luego una vez que terminan la pieza, pueden, si quieren trabajar de forma más aséptica, pueden en el enjuague directamente hervir la pieza y después manipularla ustedes para coserlas con guantes y barbijos y meterla una vez que está seca dentro de una bolsita para entregarla lo más limpia posible. Pero cada persona que la recibe puede volver a esterilizarla. O sea que bueno, cada uno encontrará el método para hacerlo llegar lo más limpio posible. De todas maneras, nuestro proceso, si es que nosotros no estamos enfermas, nuestro proceso con agua y jabón, que sabemos que es bastante efectivo para erradicar el virus, y más si trabajamos con agua hirviendo al final, es un proceso, digamos, bastante limpio, por decirlo de alguna manera. Bueno, con la mascarilla ya terminada, creo que no me quedó nada por comentarte. De todas maneras, podés escribirme por si, bueno, puedo haberme salteado por esto de querer tenerlo rápido algún paso importante. Creo que no, porque lo hice en vivo y en directo mientras hacía este video, y la mascarilla está hecha. Así que creo que no, que cumplí con todo, pero sí te quiero aclarar, esta es mi forma de hacer la mascarilla. No quiere decir que no haya otros fieltristas que lo puedan haber resuelto de otra manera. Yo con lo que estoy tranquila para poder transmitírtelo es que he hablado con diferentes profesionales, profesionales de verdad, no como yo, sino profesionales de verdad, de la rama de la ingeniería y de la rama de la medicina, que me han dado el ok, me han estimulado a esto, me han dicho, Mica, sí, si hiciste esto, o se le he mostrado las pruebas que yo mostré en el video anterior, que ahora por las dudas las voy a volver a subir aquí a continuación de este video, pero si has hecho estas pruebas, yo se las he mostrado, han visto en funcionamiento la mascarilla, perdón, y me han dicho, dale para adelante, esto es necesario, esto sirve, esto cumple con la función de barrera. Entonces me siento avalada por ellos, lo que no quiere decir que pueda haber algún otro fieltrista que esté subiendo también algún tutorial para también ayudar y que aporte otro método. Cada uno con su librito. Bueno, esta es mi forma de realizar la mascarilla. Yo espero que te sirva, espero que hagamos una red con esto, que no nos guardemos la información, que la información la compartamos. En este momento no hay nada más importante que compartir lo que sabemos. Para el bien de todos, para cuidarnos entre todos. Video que seguramente vieron que anda circulando de la prueba de barbijos con aerosol, y acá están las pruebas que hice yo. Así que bueno, mi granito de arena, me encantaría recibir noticias de ustedes y que me cuenten cómo les fue y que me cuenten qué pudieron lograr con esto. Te saludo y bueno, espero que estemos bien pronto.